el día de hoy vamos a comenzar una nueva lección. Así que comenzamos. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Voy a volver a repetir porque acuérdense que no estamos hablando necesariamente de las parábolas. Estamos hablando de las parábolas que Jesús dijo que tenían una semejanza al reino de los cielos. Estamos hablando entonces al final del reino de los cielos y cómo funcionan las cosas dentro del reino de los cielos. Mateo 13, 24 y 30. Volviendo otra vez, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, es parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Ya hemos orado. Esta es la segunda parábola de la cual Jesús habla. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Capítulo 13 del libro de Mateo contiene varias parábolas en las que Jesús comparte o compara a qué se asemeja el reino de los cielos. Y esta parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, Jesús va a dar una comparación y nos va a revelar verdades y principios del reino de los cielos que todos aquellos que son miembros del reino de los cielos no deberíamos de ignorar. No deberíamos de ignorar. Recordemos esto. Recordemos que primeramente que los discípulos de Cristo, ellos esperaban el reino de los cielos. Ellos habían creído que Jesús era el rey, era el Mesías, y por lo tanto que el reino de los cielos estaba dentro de ellos, y por lo tanto ellos creían que el reino de los cielos era un reinado físico, era un reinado político. O sea, tenían con él al Mesías y entonces ahora la cosa se puso buena, así que no habrá ninguna resistencia, ningún rechazo. Y si hubiera alguna resistencia, si hubiera alguna oposición, ellos creían confiadamente que Jesús, con un abrir y cerrar de ojos, los exterminaría. Recuerde que eran discípulos que conocían la Escritura. Y en la Biblia, en Salmo capítulo 110:1, vamos a leerlo, había una profecía escrita sobre el Mesías. Habría una profecía en lo que declara cómo sería su reinado. Salmo 110, versículo 1, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ellos dijeron: ya está aquí, así que de ahora en adelante cualquiera que se oponga será aplastado. Oh, pero déjame decirte algo. Antes que se cumpla esta profecía, antes que llegue este momento llegará, ¿ok?
Pero antes que se cumpla, antes que llegue este momento, Jesús va a responder con una parábola majestuosa que vamos a estudiar el día de hoy. Oh, magistral, enorme. Nos va a dar respuesta y Jesús nos va a enseñar primeramente que antes de que llegue el cumplimiento de esta profecía, el trigo y la cizaña van a estar mezclados. Van a coexistir. Si me permites resumirte todo lo que voy a decir de aquí en adelante en estos 40 minutos, pudiera decirte que se trata específicamente esta palabra de la coexistencia del trigo y la cizaña, de la coexistencia del bien y del mal, y que Jesús nos va a enseñar que es necesario que así sea, que habiten juntos hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Ahora, esta parábola va a responder a una pregunta. A preguntas actuales que creo que yo y tú nos hacemos muy frecuentemente. Si Cristo es el Rey, si Él es el Todopoderoso, si Él es el que reina, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existe tanta opresión? ¿Por qué existe tanto tropiezo? ¿Por qué existe tanta persecución, tanta incredulidad? Hay momentos en los que miramos la maldad a nuestro alrededor que abunda de manera enorme. Miramos día a día en que no solo la maldad abunda, sino la inmoralidad en la que en los tiempos, en los días en los que hoy vivimos es grande. No hace falta decírtelo, pero el mes pasado se estuvo celebrando específicamente el mes de la inmoralidad. O sea, no solo existe, sino que se celebra con mucho orgullo, con desfiles, con propaganda. Así que esto puede llevarnos a nosotros a la conclusión y decir: Señor, ¿y dónde está tu reino? ¿No? O sea, si tú reinas en la tierra, si tu reino está aquí entre nosotros, ¿por qué no exterminas todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Alguien aquí en algún momento ha pasado eso por su mente? O solo a mí creo que me pasa, ¿verdad? Perdónenme lo transparente que soy, pero es que existe tanta maldad, tanta iniquidad, tanta impureza que miras por donde sea, que tú solo llegas a una conclusión y decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Jesús ahora va a responder esa pregunta de una manera muy limpia. ¿Están listos? Oh, Jesús va a responder esto de una manera muy especial. Y la primera enseñanza que vamos a aprender de esta parábola es que en el campo todavía es tiempo de crecimiento. Ahorita estamos en el tiempo de crecimiento. Todavía no es el tiempo de la cosecha, pero vendrá. El tiempo de la cosecha vendrá. Ese tiempo vendrá. Ahora, permíteme poder narrar, poder parafrasear un poco la parábola, porque me va a permitir poder traer algunos ejemplos y poder tratar de poder dar algunos significados que creo que van a ser importantes para poder comprender, para poder extraer las verdades que Jesús dejó plantadas a través de esta palabra, de esta parábola. Dice así, me permites narrarlo. Jesús presenta una enseñanza muy sencilla, muy sencilla. Un padre de familia que siembra buena semilla en su campo, pero dice que mientras los siervos duermen, puse aquí, esto no es flojera, por si alguien dice: ay, están dormidos. Sí, es que el descanso es la recompensa justa para alguien que ha trabajado. Digo esto, hermano, usted dice: hermano, porque es obvio, ¿no? Sí, pero el día de hoy hay tanta gente cansada que no ha trabajado para descansar. Pero estos están descansando porque han trabajado.
Pero dice que de noche vino su enemigo. Vino su enemigo y sembró la cizaña en medio. Esta palabra entre, porque dice que la sembró entre, es una palabra en griego que quiere decir en medio o por cada uno. O sea, que la regó en todo el campo. Ahora, alguien puede decir, ¿a quién se le mete eso en la cabeza, hacerle eso a alguien? Quiero decirte que estudiando me encontré con información muy valiosa. Y la información que me encontré, que en estos tiempos en los que Jesús narra esta historia, era muy conocido que si alguien tenía un enemigo, la forma de poderle hacer daño a su enemigo era esperar que el enemigo sembrara, la persona sembrara y esperaba el enemigo y podía ir a sembrar. Y usted me dice, ¿de veras alguien así? Tanto es así que encontré información que los romanos, el gobierno romano tuvo que llegar a hacer una ley que penalizaba y que castigaba este tipo de acción. Así que era algo muy frecuente. Acuérdense, Jesús se lo está enseñando a la época y por lo tanto ellos conocen de este tema. Así que Jesús les dice, vino un enemigo y sembró. Ahora, realmente este enemigo era muy astuto. Esperó la noche para hacerlo. Este enemigo era muy sutil. Era una forma muy terrible de hacerle daño a alguien. Hizo algo horrendo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Al principio del crecimiento de la siembra, la cizaña no se notó. Nadie se dio cuenta de que la cizaña estaba creciendo juntamente con el trigo. Y aquí, si me permites darte un poco de trasfondo historial, un poco de trasfondo de conocimiento respecto a esta palabra que se llama cizaña. Es una palabra que en griego es cisanún. Y cisanún era un tipo de hierba. Era un tipo de hierba muy parecido al trigo. De hecho, en sus primeros días nadie lo puede identificar la diferencia. Son muy parecidos, pero el cisanún, hasta cuando ya es maduro, hasta cuando ya llega el tiempo de su maduración, entonces su cabeza se pone gris, mientras que el trigo se pone rojiza. Entonces ahora puedes entender por qué la parábola dice que cuando creció, entonces vinieron los siervos a reclamar, a venir a cuestionar al padre de familia y dijeron, hey, pasó algo. Algo está pasando en el sembradío que tú pusiste. Nos hemos dado cuenta. Esto antes de que se me vaya. Ellos están en shock. Ellos están asombrados. Porque no se trata de que 2, 3 ramitas aparecieron por allá, por acá, como a veces suele pasar dentro. ¿Hay alguien aquí que tiene jardín en su casa? Últimamente me ha dado por estar cuidando mi jardín en las tardes y me pongo a arrancar hierba por aquí, por allá, ¿no? Pero no es mucha. Pero en este caso ellos están sorprendidos porque todo el campo está lleno juntamente con el trigo. Entonces llegan y le dicen, ¿qué pasó acá? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Acaso no sembraste bueno? Mire qué tremendo. Llegan hasta cuestionar la semilla que sembró el padre de familia. Y dice, ¿acaso no sembraste buena semilla? Y dice, claro, yo sembré buena semilla, pero el enemigo vino y sembró. Eso fue lo que pasó. Entonces ellos dicen, tenemos una fantástica idea para ti. Lo que podemos hacer, ahora que ya notamos la diferencia, ahora que se puede distinguir entre una cabeza gris y una... no, esta imagen no. Perdón, mija. Está en la imagen número 1, creo que está. En la parábola. Ok, sigamos, continuemos.
Pero es una diferencia. Entonces, ellos han visto la diferencia porque por el fruto se conocen las cosas, ¿cierto? Usted puede distinguir entre un árbol dime por favor, de mandarina y de naranja o de limón, que son cítricos muy parecidos, pero usted puede llegar a la realización de qué es el árbol hasta cuando le mira, pues está la manzana, perdón, la naranja, el limón. Usted puede darse cuenta cuando mira el fruto. Entonces ellos dicen, easy, vamos y arranquemos eso, porque de todas maneras ya sabemos quién es qué. Mira estas cositas, ve metiéndolas a aquellos que les gusta cosas interesantes, ve poniéndolas, porque después vamos a juntar todo lo que estoy diciendo, ¿ok? Todas estas cositas. Ya sabemos quién es quién, pero el padre de familia les dice, no. La forma en que crece y se desarrolla la raíz tanto del trigo como de la cizaña es una raíz horizontal. O sea, se expande y las raíces se pueden mezclar. Entonces le dije, ustedes van y quieren arrancar la cizaña, lo que van a hacer es que se van a traer juntamente el trigo. No, dice, espérense, porque ya vendrá el día, ya vendrá el tiempo en cuando yo mandaré a otras personas, a otros segadores, y ellos van a hacer el trabajo de cegar. Bueno, al parecer, ¿no les parece que es una parábola muy sencilla de entender? ¿Verdad que sí? Sin embargo, aquí tenemos discípulos que Jesús la comenta, la dice, y ahora los discípulos dicen, nos tienes que explicar qué quiere decir eso. Y yo quiero decirte algo, yo también quiero saber qué quiere decir todo esto. ¿Alguien aquí quiere saber también decir qué quiere decir todo? ¿Qué verdad? ¿Qué misterio? Porque Jesús aquí en el versículo 10 y 11 del capítulo 13 dice que les va a revelar misterios del reino. Misterios del reino. Lo que estamos aprendiendo el día de hoy son misterios del reino. ¿Alguien quiere saber un misterio del reino? Ok, vamos a la interpretación. Mateo capítulo 13, versículo 36. La interpretación de la parábola. Es Jesús quien narra la parábola y ahora interpreta la parábola. Versículo 13. Dice Mateo 13:36. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Tengo un punto aquí, pero antes de decir este punto que escribí aquí, esto no lo tengo ahí, Tati. Me llama la atención que cuando Jesús cuenta la historia, Jesús no le puso nombre a la parábola, ¿o sí? Y el nombre que escogieron darle los discípulos fue la parábola de... Sí, pero la parábola se trata de el trigo y la cizaña. ¿Por qué será que somos así? ¿Por qué será que nos enfocamos más en aquello negativo que en aquello positivo? Yo sé, el día de hoy no vinieron muchos y es probable que muchos estén enfocando, pero faltan muchos. Sí, pero estamos los que estamos, ¿cierto? O sea, ¿por qué nos podemos enfocar en aquello que no se tiene, en solo lo negativo? ¿Y por qué no podemos voltear los ojos y no le dijeron a Jesús, hey, explícanos la parábola del trigo? No, explícanos la parábola. Hay como cierta indignación de parte de ellos. Ahora, ese punto era extra, no lo tenía aquí en mi lección, pero me llama la atención, antes de que hablemos de la interpretación, me llama la atención esto. Me llama la atención que dice el primer versículo que leímos, Mateo 13:36, la primera parte. Léelo conmigo. Y yo espero en el nombre de Jesús que bendiga tu vida como en la forma que bendijo mi vida cuando vi esto.
Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él. Esto quiere decir, esta expresión de que despidió, Jesús primero despidió a la gente y ahora se quedó con los pocos. Ahora se quedó con los íntimos. Ahora se quedó con los más cercanos para poderles revelar los misterios del reino de Dios. Noticia que te tengo: los misterios y las perlas y los tesoros del reino de Dios no son para las multitudes, solo son para pocos. Pareciera como que Jesús aquí tiene preferencia, ¿no? Pareciera como que Jesús tiene preferidos o tiene favoritos. Quiero darte una gran respuesta. Jesús no tiene preferencia, no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. ¿Y quiénes son los íntimos? Pues precisamente estos que se acercaron a Él. Para todos aquellos que se acercan a Dios, para aquellos que procuran estar cerca de Dios, para esos estoy completamente seguro que Dios tiene una bendición. Eso no lo enseña la Escritura. Es más, si tú vas, regrésate por favor al capítulo 13, versículos 10 y 11. Mira la verdad. Ahí nos quedamos la semana antepasada que hablé sobre la parábola del sembrador. Mira lo que Jesús le dice. Entonces, versículo 10. Entonces, acercándose otra vez. ¿Cuántos aquí quieren acercarse a Dios? Mira, te lo digo con todo mi corazón. Nunca nadie que ha procurado acercarse a Dios con todo su corazón ha quedado defraudado, ha quedado burlado. Siempre ha salido lleno de bendición. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, ¿para quién? Porque ¿para quién? Porque para vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí nos quedamos en el servicio pasado. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Sabes algo? Para aquel que no busca, para aquel que no se acerca, aunque se le dé bendición, primero al lugar, ni la entiende ni la disfruta. No la puede entender ni la puede disfrutar. Esto es lo que Jesús dijo: no se le da las perlas a los perros ni a los marranos, porque no lo pueden disfrutar. Pero aquel que con un corazón disponible trata de buscar a Dios con todo su corazón, créelo que Dios tiene perlas preciosas para su vida. Momentos especiales. ¿No es cierto? ¿No es cierto que cuando hay veces no has querido y dices tú, no, yo voy a ir, yo voy a buscar de Dios, es cuando más bendecido has salido de ese lugar? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Estaré hablando solo? No, yo creo que todos los que estamos aquí hemos disfrutado de momentos especiales, pero esos momentos especiales han sido momentos íntimos, de cercanía con el Señor. Así que no quería pasar rápido sin poder describir esto. Y ahora sí, vamos a la interpretación. Primero, el sembrador. El sembrador. Jesús dice, va a interpretar ahora su parábola y dice 13:13, Mateo 13:37, perdón. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Creo que no hay mucho que podamos decir
aquí claramente nos dice que aquí el que siembra la semilla o la buena semilla es Cristo Jesús, y usa el título el Hijo del Hombre. Esa expresión, el Hijo del Hombre, nos habla de la humanidad de Cristo, pero también nos habla de la autoridad mesiánica que Él tiene para poder sembrar en su campo. ¿De quién era el campo? ¿Era un campo rentado, prestado? Era su campo. Ese campo a Él le pertenece por dos razones: porque Él lo creó y porque Él lo redimió. A Él le costó. Así que Él dice aquí este versículo que el sembrador aquí es justamente Jesucristo. Jesucristo, quien es el Mesías y que tiene autoridad sobre su campo. Ahora, la pregunta es: ¿dónde? ¿Dónde? Cualquiera puede pensar, qué parábola tan sencilla, ¿verdad? Pues aquí ahorita voy a comenzar a ver caras, rostros como, ¿qué estás hablando, hermano? Oh, no, a mí no me la habían contado de esa manera. Pues sorpresa, te quiero contar a dónde es el campo donde siembra la semilla. Dice el versículo 38, dice 13:38, el campo es... Ok. ¿Será difícil eso de entender? Pregunta Francisco, ¿necesitará una interpretación? ¿Quién lo está interpretando? Jesús. O sea, aquí hay autoridad, ¿verdad? No necesita, pareciera como, hermano, ya yo entiendo que donde crece el trigo y la cizaña es en el mundo. Escucha, no en la iglesia. Otra vez, donde crece la cizaña y el trigo es en el mundo, no en la iglesia. Han habido muchos intérpretes, predicadores que sugieren que en la iglesia está el trigo y la cizaña, y eso es incorrecto a la luz y interpretación de la Escritura. Ya te voy a decir por qué es erróneo y por qué se contradijera toda la Biblia si así lo fuera. Muchos han dicho, sí, es la iglesia donde está el trigo y la cizaña. Hasta hermanos a veces se dicen, no, este es cizaña. No, cálmate. En la iglesia no se siembra el trigo y la cizaña. Jesús dijo que se sembraba en el mundo. Y tú dirás, hermano, ¿y qué rollo con eso? Con estar diciendo que aquí en la iglesia no hay trigo y no hay cizaña. Espérame, déjame explicártelo, porque esto es importante interpretar correctamente bien esta parábola. Algunos enseñan que el campo representa la iglesia y que Jesús quiso decir iglesia y no mundo. Espérate, si Jesús sabía lo que hablaba. Pregunta, ¿nunca has escuchado tú cuando la gente dice que en la iglesia está el trigo y la cizaña? Si esto es conocido. No, espérate, no, de ninguna manera. Y tú vas a decir, entonces, hermano, aquí todos son trigo. Espérate que me desarrolle primero el punto, ¿ok? Esto es increíble y es bueno poderlo interpretar correctamente, lo que ya está interpretado. Una de las primeras reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Amén. La primera regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, ¿por qué la iglesia no puede ser el campo donde se siembra la semilla? El trigo y la cizaña. ¿Por qué no puede ser? Y a ti te puede decir, hermano, ¿qué importa eso? Si es la iglesia, ni modo. Y si es el mundo, ni modo. No deberías de ser así, ¿sabes? No deberías de ser tan, ¿qué pudiéramos decir? Insípido.
tan simple, que no te interesen perlas preciosas del reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se recuerdan que Jesús dijo en la parábola, nos narra que los discípulos o los siervos vinieron con el dueño de la familia y le dicen: ¿quieres que vayamos a arrancarla? ¿Qué le responde? Y él dice: no la vayan a arrancar, no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Entonces, si la iglesia fuera el campo, entonces significaría que en la iglesia, aquí voy, no se pudiera confrontar el pecado. Entonces significaría que en la iglesia no se pudiera hacer lo que él enseñó en capítulo 18 del libro de Mateo, donde dice cómo se debe de tratar con un infiel en la iglesia, al punto de que Jesús dijo que sea expulsado. Si la iglesia fuera el campo, entonces las enseñanzas de Pablo, en la que enseña que se debe de juzgar y reprender a aquel hermano que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estaríamos haciendo algo inadecuado. Sin embargo, la iglesia puede ejercer disciplina con amor y verdad, pero lo que no puede hacer la iglesia es intentar separar a los justos y los impíos del mundo. Del mundo. Espero no haberte hecho un nudo. Espero haber ayudado para que cuando el día de mañana digan: es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Espérate. No, eso es en el mundo. Eso es en el mundo. Para allí vamos. La buena semilla, Jesús dice: bueno, ¿quién es la buena semilla? Bueno, para la buena semilla no necesitamos mucho, ¿verdad? ¿Quién es la buena semilla? Pues la buena semilla, ya lo enseñamos la semana pasada, son aquellos que han recibido el reino, son la buena tierra, que han dicho sí a Jesús, son aquellos que le han dicho sí al señorío de Jesús, que han entregado su vida a Cristo y que ahora, escucha bien esto que te voy a decir, y que ahora Cristo, que has nacido dentro del reino, viene y te planta en el mundo. ¿En dónde? ¿En dónde somos plantados? Hermano, estamos en el mundo. Vivimos aquí en el mundo. Amén. Vivimos. Y dije que esta parábola se trataba de la coexistencia. Ahora vamos al otro. Dice la cizaña. Voy rápido, hermanos. Y voy rápido. Y no van a pensar que es porque quiero ir a ver el partido. No es por eso. Aunque si me invitan a comer, perdón. La cizaña. Así que hacemos un breve resumen. El que siembra es Cristo. Segundo, ¿en dónde lo siembra? En el mundo, porque le pertenece. Tercero, ¿quién es la buena semilla? Di conmigo: nosotros. Nosotros, los hijos de Dios. ¿En dónde nos siembra? En el mundo. Ahora vamos a la cizaña. Y aquí se pone un poquito feíta la cosa. Porque todos queremos ser trigo, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén, por favor. Amén. Dice: y las cizañas son los hijos del malo. Jesús explica que la cizaña son los hijos del maligno, que el maligno fue el que siembra sus hijos en medio de la cizaña. El maligno aquí es el padre de mentira, es Satanás mismo, el maloso, el padre de maldad, quien hace esto de sembrar a sus hijos en medio del trigo.
Y aquí voy a decir algo que no tengo sombrero, pero me lo quitaría si lo tuviera. Aquí hay una noticia muy contundente, delicada. Antes tal vez no era tan difícil poderla decir, pero hoy, como vivimos en la época de mucha sensibilidad, en la que cualquier persona se ofende por todo, trataré de decirlo de la forma más sublime que pueda, apoyándome en la escritura para que al final no te enojes conmigo. Una noticia contundente aquí es que sí, ya dijimos que los que han reconocido a Jesucristo como su Salvador, que aceptan el señorío de Dios en sus vidas, estos son los hijos del reino. Estos son la buena semilla, ¿cierto? Si usted está aquí, si el Señor Jesucristo no es su rey, si usted no tiene sumisión al Señor Jesús, entonces solo queda una respuesta: usted es hijo del diablo. Usted está al lado de él. Usted opera bajo la influencia del enemigo. Qué fuerte, ¿no? Pero te leo un par de versículos que prueban lo que yo te estoy diciendo. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 2. Espero nadie se ha ofendido, porque aquí solo estoy hablando con el trigo, con los hijos de Dios. Amén. Y ya se me quedó como un video que vi que dice una mujer: ¿amén o no amén? Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los hijos que no se someten al señorío de Cristo, se someten al señorío de Satanás. Juan 8:44. Hermano, estamos aprendiendo algo, porque qué tristeza, ¿no? De que hayas venido a la casa y no estés aprendiendo nada de la escritura. Me dice 8:44, dice: este está todavía, el otro está, hay que traducirlo un poquito, pero este está un poco más crudo. Y vaya que lo dijo Jesús. Dice 8:44, Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando estaba escribiendo esto, te quiero decir algo. Me hice para acá en mi escritorio y le dije: Padre, ten misericordia, Jesús, porque nuestros deseos revelan quién es nuestro Padre. ¿No te parece un poco fuerte esto? Sorprendente. Dice: y vuestros deseos, dice, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, esto no lo tengo aquí, pero esta es una espinita que tengo, que me la voy a sacar. Hermano, es triste y lamentable que dentro de la iglesia la mentira se ha adoptado como un recurso. Es triste y lamentable que dentro de la iglesia la gente miente, hermano, por todo y por nada. Pero aquí dice la Biblia que el que miente es hijo de... Hermano, les recuerdo que la mentira es parte del decálogo, o sea, parte de los 10 mandamientos. Está a la misma altura de fornicar y adulterar. La mentira destruye relaciones, destruye confianza. Pero ya me salí del tema. Dije que cargaba una espinita y me la quería sacar. Son bromas, hermanos.
Solo que cuando estamos acá, miramos cosas que no mirábamos antes, ¿no? Ahora, a Jesús aquí entonces, aquí en la palabra de Dios, estos dos versículos que leemos, nos deja una verdad contundente, clara, que en esta tierra y que en este mundo solo existen dos clases de personas. ¿Cuántos? Solo dos. No hay intermedio. O eres hijo de Dios o se es hijo de Satanás. No hay algo como a la mitad, hermano. Yo a veces soy aquí, mira, o eres hijo de Dios, Jesús dice, o eres hijo de Satanás. O el reino de Dios se establece en tu vida y lo obedeces y lo buscas y lo amas, o el reino de Satanás es el que se estableció sobre tu vida y las prioridades y los deseos de Satanás son los que seguimos. Ahora quiero decirte algo así que sí es muy claro, es que la maldad en los hijos de Satanás es relativa, o sea, no en todos se manifiesta la maldad en el mismo nivel. Hay gente que son bien malosos y hay gente que son un poquito malitos, pero los malitos y los malosos ambos caben dentro de los hijos del diablo. La parábola dice de que cuando vino el enemigo sembró y sembró en medio, sembró por donde sea. Satanás realmente siembra en donde sea y en cada lugar que pueda va a sembrar. Si es algo que es muy cierto, es que hay lugares donde la cizaña sí está sembrada muchísima. Es difícil encontrar un poquito de trigo. ¿Se recuerda de Sodoma y Gomorra? Solo se encontró un trigo en toda una ciudad. El enemigo siembra masivamente, pero hay algo que le gusta al enemigo: sembrar junto o entre el trigo. Otra vez, él siembra masivamente, pero si hay algo que le encanta hacer, es sembrar cerquita, a la par del trigo. Ahora, voy cerrando casi. Qué rápido, ¿ah? Dije que la parábola se trataba sobre la coexistencia, ¿verdad? Esta es una verdad que Jesús quiere que sepamos del reino de los cielos. La coexistencia con el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Qué propósito, hermano, hay en la coexistencia? ¿Qué es lo que la parábola enseña? ¿Qué quiere decir que nosotros existamos juntamente y que seamos plantados en este mundo y coexistamos juntamente con los buenos y con los malos, que coexistamos con el bien y con el mal, y que hasta el fin de los tiempos es entonces que habrá una separación? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que por un momento respiremos, hermanos, el mismo aire, comamos la misma comida, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Por el momento consumimos el mismo aire, consumimos las mismas ropas, transitamos por las mismas calles, vamos a los mismos hospitales, nos divertimos en los medios lugares de diversión iguales. No hay, por el momento, ahorita por el momento el sol cae sobre justos y sobre pecadores. Por el momento el injusto y el impío disfrutan de la misma lluvia. Algo tiene que haber Jesús enseñado, algo tiene que haber, que en esta mezcla haya un propósito. ¿Alguien quiere saber eso? Tiene que haber, hermanos, porque ¿qué sentido tiene? De otra manera,
Oh, tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza. No estamos aquí por accidente. No estamos aquí por accidente. Ya me iba a tirar un bloque muy bueno, me lo iba a saltar. Tiene una enseñanza. No estamos aquí por accidentes. El lugar que por el momento Dios nos quiere es en Él. No tenga miedo decirlo. El lugar en el momento que Dios por el momento nos quiere es en Él. Nos quiere en el mundo, pero el mundo no en nosotros. Y ahorita vas a ir analizando ciertas cosas, ¿ok? Por el momento, en el lugar que nos quiere, el que nos plantó, nos quiere en el mundo. Y eso quiere decir que ahí nos quiere, que ahí tiene propósito y que no deberíamos estar deseando salir de ahí. Irnos de ahí, o me quiero ir a un monasterio, o me quiero ir a una santa ciudad, a un lugar separado, a un lugar aislado, donde no tenga ningún tipo de contaminación. Eso no es bíblico. Si así hubiera sido, si Dios hubiera querido hacer eso contigo, el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, ese día hubieras desaparecido, ¿cierto? Pero no, te plantó y te dejó en medio de la tierra. Mira, son innumerables las veces. Tú puedes seguir, no lo hagas ahorita por favor, pero pregúntale a ChatGPT, pregúntale cuántos líderes religiosos han pensado que separándose del mundo, aislándose en un rancho, ya saben por dónde voy, ¿verdad? Aislándose en una ciudad, creando una ciudad donde no pueda haber mezcla con el mundo. Eso es lo único correcto. En 1993, ¿se recuerdan? ¿Alguien aquí vio la noticia cuando en Waco, Texas, un hombre llamado David Koresh? ¿Se recuerdan, no? ¿Alguien vio eso? Cuando un hombre dijo no, Cristo viene y necesitamos juntarnos, los juntó en su rancho, aglomeró todas las personas, no nos tenemos que contaminar. Y eso pasó con ese hombre. Y conseguí varios nombres. Uno fue en 1993 David Koresh en Waco, Texas. Jim Jones en el 70 hizo lo mismo. Marshall Applewhite, ese está bueno, léanlo. Applewhite, acuérdense, Applewhite en 1997 hizo lo mismísimo. En 1997 también Joseph DiNambro hizo lo mismísimo. ¿Y qué crees que ocurrió con cada uno de ellos? Terminó en una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque no es el propósito de Dios. El propósito y el diseño que Dios estableció para el reino de los cielos es que la iglesia, es que sus hijos cohabiten, coexistan con los hijos de las tinieblas, con la cizaña. Todos ellos justificaron su acto de aislamiento mintiendo, diciendo que el mundo exterior los contaminaba. Ay, y tú ves, hermano, yo conozco personas que creen que si están en ciertos lugares, que si tocan alguna cosa, es contaminación. Jesús dijo que había otra cosa que contaminaba peor nuestro corazón, y es el pecado. Y es el pecado. Entonces tiene que haber un propósito. Me recuerdo que esta semana Gabriel está yendo a trabajar conmigo y le decía, hijo, me estacioné, siempre he dicho que mi esposa y mis hijos son los primeros en escuchar mis notas. Y le decía, hijo, ¿tú crees que Dios es un buen padre? ¿Cuántos lo creen? Y que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y un buen padre cuando piensa, cuando mira un peligro en su hijo, ¿qué es lo que hace? Lo guarda, lo protege. Un buen padre protege, un buen padre cuida, ¿cierto? Aquí te va. En primer lugar, si el mundo dañara a los hijos de Dios,
Dios, siendo un buen padre, nos llevara, no nos dejaría, ¿cierto? Que sufriéramos. ¿Por qué? Ahora, entonces hay un propósito por la cual estemos aquí en medio de este mundo. En primer lugar, estamos en medio de este mundo, coexistimos con la cizaña porque el mundo nos ayuda a madurar. El mundo nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El mundo nos ayuda a perfeccionar. Y mira, escribí esto. Y esta fue la pregunta que le hacía a Gabriel. Y le dijo: hijo, ¿crees que el mundo nos hace daño? No me contestes, por favor, que es una pregunta con trampa, ¿ok? ¿Crees que el mundo le hace daño al verdadero trigo? Y se me quedó, y ni les voy a contestar lo que él me dijo. Ni les voy a decir lo que él me dijo. Pero la respuesta es no. El mundo no le hace daño al verdadero trigo. El mundo al verdadero trigo lo desarrolla, lo hace madurar, lo fortalece, lo bendice. Ahí sí que cabe el dicho aquello, que lo que no te mata te hace más fuerte. Pues eso es lo que dice Primera de Pedro. Ve, léelo conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera que Dios nos planta en este mundo y nos deja en este mundo con el propósito que seamos madurados, con el propósito que seamos fortalecidos, con el propósito que seamos perfeccionados. La única forma en que se notará nuestro carácter como cristiano va a ser a través de la prueba, va a ser a través de la presión que ejerza en la cizaña sobre tu vida. Cuando esa presión se convierte en prueba, tribulación, persecución, Pablo dice que lo único que ha producido en él es un eterno peso de gloria. Así que el mundo no nos hace daño. Por algo nos dejó aquí. Nos ayuda para bien, porque nos ayuda a desarrollarnos. Estoy hablando del verdadero trigo. Pero el que no es verdadero trigo, el mundo se convierte en su aliado. Segundo lugar, ya dije, nos ayuda a madurar y a perfeccionar. Segundo lugar, nos planta en el mundo, pues es la única forma en la que podemos influenciar la cizaña. Estamos en el mundo para influenciar la cizaña. Te quiero recordar algo que tal vez ya se te olvidó. ¿Sabías tú que cada uno de los que hoy es trigo un día fue cizaña? Ya. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida. Todos éramos semilla mala. Todos éramos malos. Todos fuimos malos desde el principio. Y un día fuimos convertidos al trigo de Dios. Voy a resumir este punto. Resumo diciendo que el propósito de la coexistencia, dije que en primer lugar Jesús nos coloca dentro del mundo para podernos madurar, para podernos fortalecer, para podernos perfeccionar, restablecer. Pero también nos deja en el mundo para que podamos influenciar a la cizaña, para que un día se convierta en trigo. Ahora entonces comprenderás la oración que Jesús hizo sacerdotal cuando intercedió por sus discípulos y por los que habían de creer en Él
en San Juan capítulo 17, versículo 15. Mira lo que dice Jesús. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Amén. Ahora, voy terminando mi último punto. Francisco, te voy a pedir si me ayudas. Voy terminando mi último punto. Ya dije que una de las cosas que revela la parábola del trigo y la cizaña es la coexistencia. Y ya vimos que hay propósito en la coexistencia, ¿cierto? Nos bendice, nos madura y también podemos influenciar sobre la vida de otros. Pero otra cosa que se manifiesta en la parábola es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 28. Leamos Mateo 13, 28 y vamos a leer Mateo 13, 39. Dice el 28. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Versículo 39. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Una verdad en esta parábola es la paciencia de Dios. Les dice: espérate. Como puede ver, los siervos ya estaban listos para ir a arrancar la cizaña, pero como también los discípulos ya estaban listos con la hoz para querer arrebatar y arrancar la cizaña. Si ustedes se recuerdan, en una ocasión cuando vinieron los discípulos y fueron a predicar y se encontraron con gran oposición, con un gran rechazo, vinieron de Jesús con una flamante y brillosa idea a los discípulos. Los hijos del trueno. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Jacobo y Juan vinieron con él y dijeron: oh, encontramos gente que se opone, mala, tremenda. ¿Cuántos conocen algunos por ahí? ¿Sí? ¿O solo yo conozco? Sí, hay muchos. Lucas capítulo 9, versículo 54, le dijeron a Jesús, viendo esto sus discípulos, ¿qué vieron? El rechazo. ¿Qué vieron? La maldad de la cizaña. ¿Qué vieron? La inmoralidad. ¿Qué vieron? Sí, la burla. ¿Qué vieron? Vieron todas estas cosas. Y cuando las vieron, le dijeron a Jesús, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Como un buen chapín, ¿quieres que les demos ichkamik a todos? Quiero confesarte algo. Si me permites ventilar un poco mi corazón contigo. Esto que sintieron los siervos que querían arrancar la cizaña, esto que sintieron los discípulos, Jacobo y Juan, quiero confesarte que algunas veces he sentido lo mismo. En momentos he sentido lo mismo y tú no me dejarás engañar cuando miras tanta maldad, cuando miras tanta impiedad, cuando miras tanta burla a la iglesia, cuando miras que en desfiles se burlan de tu Creador, de tu Redentor, de tu Maestro, que lo único que ha querido hacer con el mundo es salvarlo. Lo único que a veces se viene a la mente es: Señor, ¿hasta cuándo? Destrúyelos ya. Ahora entenderás cuando David oraba y clamaba y le decía a Dios: véngame de todos mis enemigos. En el libro de Apocalipsis hay una escena donde nos dice que todos aquellos que fueron decapitados
en la gran tribulación están debajo del altar. Todos aquellos que injustamente por el nombre de Cristo están allí, dice que lo único que dicen es: ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? ¿Hasta cuándo? ¿Alguien se ha sentido a veces así? ¿O no? Bueno, gracias a Dios tú no eres como yo, ¿no? Pero hay veces que sí te sientes como David. Hay veces sí te sientes como esos que están debajo del altar diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la impiedad se burlará de la justicia? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, aquí nos revela la paciencia de Dios. Sin embargo, aquí nos revela que el Padre les dice: espérense, ustedes no son los llamados a cosechar. Vendrá un tiempo en cuando se coseche. Por lo pronto, ahorita la iglesia no es llamada a andar arrebatando, no es llamada a andar apartando, no es llamada a andar ofendiendo. Escucha, por lo pronto la iglesia, su trabajo es predicar las buenas nuevas de salvación y ser luz a las tinieblas, a la cizaña, para que se conviertan a Cristo Jesús. Cuando la iglesia, a través de la historia, aquellos que les gusta la historia, váyanse un poquito atrás y se van a dar cuenta que cuando la iglesia se ha juntado con el Estado y el Estado con la iglesia, y ha emergido un poder político religioso, lo único que ha conseguido la iglesia es hacer una inquisición, es hacer una cacería de brujas. Y lo que hicieron, en vez de ayudar, terminaron dañando. Porque la iglesia, no es el trabajo de la iglesia andar levantando la cizaña. Ese es un trabajo que le pertenece a Dios. Porque si nos ocupamos en andar viendo quién es cizaña y quién no es cizaña, podríamos olvidar que un día, en una ocasión, también fuimos cizaña. Podríamos olvidar fácilmente la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Fue por su paciencia que tú y yo hoy somos el trigo de Dios, llamados a estar en su granero. O sea, le pertenecemos.